Todos los datos que tenemos sobre radiotracking de muchas poblaciones, tanto la nuestra como muchas otras, ¿no? Entonces hemos calculado esa cuadrícula como que, bueno, ahí es donde se puede mover un oso aproximadamente en 1 o 2 días, ¿no? A partir de ahí, en esas cuadrículas de cada sitio, si os fijáis, por ejemplo, ahí tenemos los datos. Ten en cuenta que estamos controlando 2 poblaciones que están al lado, 2 sectores que están al lado, ¿no? Entonces vemos cómo, en el caso de Ancares y Sil, en la primavera, cuando uno aumenta, el otro desciende. Fijaros en los cuadros, ¿no? Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque no solo está calculando todo lo que tiene que ver con la prospección cuantificada, no solo nos está diciendo demográficamente qué es lo que está pasando, sino que también nos está diciendo que espacialmente están interrelacionados. De forma que no tenemos radiotracking, desgraciadamente, ¿no? Como sabéis, desde el año 85 que cogimos a Salsero, pues por unas razones o por otras, a veces mala suerte, bueno, lo que sea, no tenemos radiotracking, no sabemos qué es lo que ocurre, no sabemos si están relacionados. Pensar que cuando cogimos a Salsero y empezamos a seguirle, revolucionó radicalmente todos los censos y todo lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque vimos que el oso, en cuanto le seguíamos, pues claro, se había pasado de Riaño a Fuentes Carrionas, de Fuentes Carrionas volvía a Santander, de Santander se fue a Sagún, hizo en total, en todos los seguimientos, 2.500 kilómetros cuadrados de superficie, que no es ninguna broma, ¿eh? Todo el área de distribución prácticamente oriental, ¿no? Claro, ¿eso qué significaba? Significaba que los censos que habíamos hecho hasta ese momento estaban repitiendo los mismos ejemplares en distintos núcleos. Es decir, los de Fuentes Carreras contaban aquel oso que habían visto, otro contaba... Estaban contando el mismo oso. ¿Entendéis? Porque claro, se contaban a nivel de indicios, no casi nunca desde el punto de vista de la observación, no se veían obviamente, había algún caso que sí, pero muy pocas veces, ¿no? Entonces se utilizaban pues lo mismo, ¿no? Los casos de osas, osos, lo que veía la gente y tal, claro, se estaba repitiendo los ejemplares, ¿no? Entonces eso, como siempre, el conocimiento cambió radicalmente la gestión. Una de las claves, por cierto, más importantes de todo esto, ¿no? El conocimiento es la clave. No hay otra forma. El bucardo se extinguió por falta de conocimiento, independientemente de la presión cazadora y brutal que lo relegó prácticamente de todos los Pirineos y no hubo nada que hacer. Pero cuando llegó el momento, no el momento, desgraciadamente llegamos tarde, el conocimiento fue lo que falló. Esa es la realidad. Sí, necesitamos conocer. Si no conocemos, mal podemos gestionar y mucho peor intentar sacar un animal en peligro. Eso es prácticamente imposible. Es dar palos de ciego sin sentido. La clave es el conocimiento. Aunque tengamos que utilizar métodos, como dicen algunos, intrusivos, como es el radioseguimiento. No queda más remedio. Es como dejar de operar porque alguien se quede en la camilla. Eso no puede ser. No tenemos que hacerlo. Ahora mismo es una buena oportunidad. No desde el punto de vista económico, como es lógico, pero sí desde el punto de vista de la población. Ya tenemos individuos en el occidente que podemos marcar y que nos aportarán una información extraordinaria. En el momento en que marcamos un individuo, imaginaros, por ejemplo, los quebrantahuesos. ¿Quién podría imaginarse que los quebrantahuesos cogían, me vuelvo a Pirineos? De Pirineos, ¿quién era el que lo decía? No decía nadie. Os aseguro que conocía el tema hace muchos años. Con Heredia, con todo, nadie lo podía imaginar. Para nada, o que hacían un vuelo de Pirineos a picos de Europa con el viento de cola. ¿Quién? No lo sabíamos. Siempre nos ocurre lo mismo. En el momento que ponemos una marca a un individuo y empezamos a controlarlo, nos damos cuenta del control espacial que tienen las especies. Es extraordinario, en todos los sentidos, ¿eh? Desde los ungulados, los carnívoros, todo. Y lo vais a ver cuando cuente, por ejemplo, la otra herramienta que estamos utilizando, que es la genética, ¿no? Pero bueno, que es también un sucedáneo, lo estamos utilizando como un sucedáneo del radiotracking en realidad, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no tenemos radiotracking. Estos datos, por ejemplo, estos datos espaciales nos están diciendo que los osos de Ancares y el Sil están interrelacionados, no están cada uno en los 2 sectores, sino que en determinadas épocas, sobre todo la primavera, cosa por otra parte normal, porque el trasiego de los ejemplares en la época de celo buscando hembras receptivas, así lo dice, pero en realidad no está demostrado. Sin embargo, en estos casos veis como los ICAs nos están diciendo que cuando aumenta uno, baja el otro. Eso nos da una idea de que esas 2 poblaciones están relacionadas y hay un movimiento de ejemplares de un lado al otro. Bueno, lo mismo se produce en el caso de los puntos, veis el ICA, o el porcentaje de las cuadrículas que son positivas. Como espacialmente, cuando el espacio utilizado es un análisis espacial o un análisis demográfico. Y sin un análisis espacial, como lo mismo. Cuando deja de haber, digamos, más territorio utilizado en un sitio, aumenta en el otro.
Nos está hablando de relaciones entre los dos. Os diréis, bueno, sencillo, no, no es tan sencillo, eso es muy difícil de comprobar. Si no tienes individuos marcados, un suficiente número de bichos marcados. Bueno. Sin embargo, si os fijáis en otoño, no se produce eso. El aumento no están cruzadas las gráficas. Si os fijáis, se han quedado por lo menos ese año los individuos en el mismo sitio. Están comiendo, han ido aumentando, veis en los años, por ejemplo, normalmente por el aumento, como te sabéis, los osos tienen, bueno, os contaré luego, pero desde el punto de vista de la alimentación, pues es muy importante los frutos secos. Los cambios, las especies que producen frutos secos son beceras, es decir, que cada año tienen una producción diferente, ¿no? El oso tiene que adaptarse a esos cambios, ¿no? Y eso tiene que ver con los cambios en los movimientos espaciales en un año o en el otro. Pero bueno, no... En este caso, pues es en los otros sectores, es lo mismo. Fijaros cómo, en el caso del otoño, es prácticamente idéntica las curvas, quiere decir que los índices y las cuadrículas funcionan de la misma manera, siguiendo un patrón que habitualmente son el aumento de los recursos tróficos de los otoños de cada año, ¿no? Perdona, ahí se ven que en todos disminuye la población, ¿no? O disminuye por lo menos el número de avistamientos de indicios. Ahí se hace una comparativa entre dos poblaciones. Por ejemplo, no, en este caso no se hace, simplemente se cruzan los datos. Cuando comparamos las dos poblaciones, te refieres al oriente y el occidente, por ejemplo. No, las dos que tenías ahí, sí, de los dos áreas, supongo. Los dos sí, que se supone que se van a otro sector que no entra dentro de... Sí. Ahí, si te ves, es muy interesante cómo se producen cambios, sobre todo en zonas donde son, digamos que nosotros, el Alto Sil y Ancares, somos una parte de la población. Es el caso del Oriente, sin embargo, que somos prácticamente toda la población. Entonces, surgen, como luego vas a ver también en otros datos que tenemos ahí, como hay años determinados en que los ICAs o el comportamiento espacial en función de los recursos tróficos iría aumentando, solamente el ICA otoñal, no me refiero al ICA anual, el que mide demográficamente la población. Sin embargo, hay un descenso inmediato o un aumento muy concreto. ¿Qué ha pasado en ese momento? Ha habido un movimiento, un nomadeo de otros osos que habíamos constatado con los datos de las otras cuadrículas, por ejemplo, las vertientes, imaginaros, un otoño en el que ha llovido muy poco. Las vertientes sur tienen muy poco alimento y sin embargo la vertiente norte, que es más umbría, es más húmeda y tiene más alimento. Los osos hacen así, claro, se van a Asturias o se van a Cantabria, lógicamente, ¿no? Los cambios, una de las cosas interesantísimas de los osos es cómo son capaces, eso es otra de lo que nos fascina en realidad, es cómo son capaces de detectar, a veces creemos que es por memoria, lo que les ha enseñado las osas, no lo sabemos, pero cómo son capaces de saber que hay arándanos en determinado sitio, que hay híbricos en tal otro, o que hay robles en tal otro. Ten en cuenta que eso es muy difícil, porque hay muchos kilómetros entre unas cosas y otras, ¿no? Esa capacidad para las carroñas, por ejemplo, hemos tenido casos como el año pasado en el que hubo mucha nieve en Riaño, había muchas carroñas y los osos aparecieron de todas partes, aumentó el ICA una barbaridad, todos estaban allí concentrados. ¿Cómo con esa capa de nieve que había, cómo demonios esos osos han aparecido aquí? ¿De dónde han venido? ¿Cómo saben que había esas carroñas? Ten en cuenta que eso es muy complicado, muy complicado. ¿Qué es lo que ha producido esto? Es decir, no es nada fácil. Los osos tienen mecanismos, están funcionando, tenemos muchas lagunas de conocimiento de cómo funciona esta población. Probablemente tiene algo que ver, y es muy importante, que hay mucho más movimiento del que nos parece. Y eso lo vamos a ver probablemente cuando marquemos con radio, obviamente, y también nos lo está empezando a determinar los datos genéticos, que son de alguna forma marcar el individuo, cada vez que, pero bueno, eso os lo cuento ahora. Otros proyectos que llevamos ya años trabajando en él son las tampas pelo. Veis ahí, pues, bueno, las tampas nos sirven para dos cosas. Primero, para detectar la presencia y, por otra parte, recoger material biológico, recoger sobre todo pelos que nos sirvan para analizarlos luego. Se nos mandaremos un convenio, tenemos un convenio, la Junta, me estoy refiriendo todo desde el punto de vista institucional, hay un convenio con la Universidad de Oviedo y es el que nos analiza las muestras y está dando los primeros datos. La verdad es que hay muy pocas muestras analizadas, pero son sorprendentes. A todos nos han dejado, bueno, es increíble lo que está ocurriendo, cosas muy importantes para la gestión que han determinado muchas cosas y el futuro, a mi juicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, bueno, lo vais a ver ahora, son unas redecillas, bueno, ahí estamos colocándolas y recogiendo los pelos.
Lo veis ahí, son unas redes muy sencillas, es una red que se atornilla a un árbol, una pequeña red metálica, simplemente para que enganche los pelos, y se le coloca, se le ceba con trementina, con cera con trementina. ¿Por qué cera con trementina? Porque hemos intentado imitar lo que hacen los osos en la naturaleza. Eso lo veíamos desde hace muchos años, que en los hayedos o en las zonas de frondosas, si había un pino, iban al pino a rascarse. Todo el tiempo les gustaba mucho ir a esa conífera, ¿no? Siempre que había un pino en una zona de, lo más lógico, en las zonas frondosas donde viven, pues elegían el pino para rascarse y tal. Y hemos imitado ese comportamiento. Empezó ya Camarra hace muchos años en el Pirineo francés. Yo empecé en el año 90 y algo a empezar a ponerlas en estaciones de cebo, en otros proyectos de correos de comunicación, y ahora empezamos un proyecto ya más encaminado a recoger material biológico y a detectar también la presencia, de forma que tenemos distribuidas en esas cuadrículas que habéis visto que hacemos los recorridos, también tenemos distribuidas de una manera estandarizada las trampas pelo. Eso nos permite utilizar un detector de presencia diferente y, por cierto, mucho más eficaz que la detección de indicios. Hemos visto que es prácticamente más del 50% más efectivo, más eficaz a la hora de detectar la presencia de los ejemplares. Por lo tanto, probablemente muy pronto podamos utilizarlo como un índice de abundancia más, ¿no? Tenemos que cotejarlo con muchas cosas, porque ten en cuenta que todo lo que tiene que ver con el rascado, podemos dudar si los machos lo hacen más, si las hembras lo hacen menos. Hasta ahora los datos genéticos que nos permiten saber eso, porque en el momento que recogemos los pelos, los analizamos, nos están diciendo que tanto hembras como machos lo hacen. Por lo tanto, sería utilizable ese método, ¿entendéis? No hace sesgos sexuales en este caso, ¿no? Ni tampoco haya sesgos de subadultos o de adultos. Por eso, un índice de abundancia de este tipo hay que cotejarlo, hay que probarlo antes de utilizarlo. Pero también tiene una importancia desde el punto de vista de la gestión. Si tú tienes un espacio geográfico con tus trampas pelo colocadas y vas viendo cómo evoluciona, el momento en que se produce una actuación determinada, una actuación de cualquier tipo, una carretera, se monta allí, lo que sea, vas a ver esa respuesta en esa detección de presencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, puede ser muy interesante, independientemente de lo que tiene que ver con la instalación del material biológico, que ha sido extraordinario, ¿no? Los osos, como ya veréis, pues bueno, en el momento que hay una trampa, se roza en ella. Este es el comportamiento típico, ¿no? Pues acerca, huele y se pone a rascarse. Bueno, además es muy eficaz y muy efectiva, y nada intrusiva, en el sentido de que es una pequeña redecilla con la cera con trementina que la atrae. Creemos que tiene algo que ver, que tiene una función terapéutica. Ten en cuenta que la resina, por supuesto, bueno, la relación entre la resina y la trementina, sabéis, bueno, la trementina es un derivado de la resina, ¿no? Entonces, bueno, parece que es un fungicida, que es también bactericida. Bueno, los osos saben mucho, no sé cómo lo saben, pero lo saben, ¿no? Como muchas otras especies que utilizan las hormigas o que utilizan el ácido fórmico. Bueno, todas estas cosas parece que, bueno, están ahí, pero nuestro conocimiento es extraordinario, pero bueno, los animales salvajes nos enseñan que hay otros conocimientos tan extraordinarios o más. Bueno, este es el comportamiento típico en una trampa. Bueno, veis ahí unos somarrollos, bueno, los resultados, cómo se analizan, las cuadrículas, todo esto, ¿no? Ahí veis, bueno, la comparación también es muy interesante entre los ICAs, entre los recorridos en las cuadrículas y lo que se produce en las trampas pelo. Como veis, prácticamente son idénticos, ¿no? Esto nos da una idea de la eficacia de ese método.